¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a tu programa Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te invito a que te quedes en esta media hora a estudiar la palabra de Dios conmigo. Mi nombre es Adrián Montemayor, ve por tu Biblia, estamos estudiando el Evangelio de Marcos y vamos en el capítulo 11. Así es que, ¿qué te parece si antes de empezar oramos y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe? Padre, en el nombre de Cristo Jesús, venimos delante de ti porque tú eres bueno y tú quieres que aprendamos más acerca de Cristo Jesús. Por eso esta mañana hemos decidido tomar este tiempo para tener comunión contigo, para que tu Espíritu Santo nos revele quién es Jesús, quiénes somos nosotros en Cristo, la herencia que tú nos has dado y el propósito de Dios para nuestra vida. Gracias por ser tan bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 11 de Marcos, versículo 1, dice: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió dos de sus discípulos y les dijo: Ir a la aldea que está enfrente de vosotros, luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis esto?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Bueno, aquí es cuando Jesús iba a entrar a Jerusalén en su entrada triunfal. Antiguamente los reyes se les montaba en un burrito que nunca había sido montado. Ese era el carruaje de los reyes antiguos, es decir, era como, digámoslo, el Cadillac de hoy en día o el Mercedes de hoy en día. Era un carrazo, como quien dice, ¿no? El burrito era donde se montaban los reyes para entrar a Jerusalén. Entonces Jesucristo estaba cumpliendo una profecía bíblica que dice que iba a entrar con un burrito como rey a Jerusalén, ¿ok? Entonces, cuando Jesús les dijo a sus dos discípulos: vayan y encontrarán un pollino, es decir, un pollino, un burrito atado. Muchas personas piensan que Jesús ya tenía palabrado con alguien. Yo soy de la idea de que había personas esperando la venida del Mesías, como lo podemos ver a través de los evangelios. Cuando Jesús nació, fue Zacarías a verlo, fue la profeta Ana a verlo también al niño, y varias personas estaban deseando la venida de ese Mesías, como los discípulos, ¿ok? Entonces, yo creo, esta es mi opinión, yo creo, o lo que el Espíritu Santo me ha dado a mí, yo creo que esta persona que tenía ese burrito ahí, él estaba esperando la venida del Mesías. Y cuando oyó hablar que Jesús estaba, porque Jesús tenía 3 años en su ministerio, él, yo creo que en su corazón dijo: oye, pues este Jesús que tal vez lo he visto, tal vez no lo he visto, pero he escuchado tanto de él, creo que es el Mesías. Yo creo que él, como cualquier otra persona que ha creído en Cristo Jesús, dice: Señor, pues aquí está mi vida y lo que tengo es tuyo, te lo doy, úsalo para tu gloria. Yo creo que él estaba haciendo esa oración, y cuando él hizo esa oración, por eso Jesús, el Padre, le dio el Espíritu Santo le dio una palabra de conocimiento o sabiduría. ¿Por qué conocimiento? Porque pudo ser un hecho que había pasado o algo que estaba pasando en el momento. Palabra de sabiduría, luego vamos a los temas de los dones del Espíritu Santo, pero palabra de sabiduría es algo presente o futuro, y el tema de palabra de conocimiento es algo pasado. Entonces pudo haber sido algo pasado en donde él, días atrás, él lo había puesto en su corazón, o puso algo que ya estaba en ese momento aconteciendo y él estaba pidiendo a Dios. Yo soy de las personas que piensan esto. Entonces por eso Jesús, cuando el Padre le habló, él fue y le dijo a sus discípulos: vayan por ese pollito, para que se cumpliese la profecía, ¿ok? Versículo 4: fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban ahí les dijeron: ¿qué haces desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús le había mandado, y lo dejaron. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo? Acuérdense lo que... Y si alguien nos dijera en el versículo 3: ¿por qué hacéis esto? Es decir, que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Primero hay que tomar en cuenta que esto fue lo que dijeron sus discípulos. Jesús no robaba nada, entonces Jesús les dijo: préstamelo y te lo voy a devolver.
¿Por qué la persona iba a prestar algo que no era, que era suyo y no tener ningún beneficio? Porque él estaba diciendo: Dios, úsame. He creído que Jesús es el Señor. He creído que Jesús es el Cristo. Y aquí estoy, usa mi vida. Y yo creo que él tan pronto terminó a orar, vinieron esas personas. Tú lo puedes ver a través del libro de Hechos, que muchas veces las personas estaban orando y venían los enviados de Dios para ayudarlos o cualquier cosa, ¿ok? Para hablarles de Jesús, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí esta persona estaba orando, lo más probable, y llegaron los discípulos. Versículo 7. Y trajeron al pollino a Jesús y lo echaron sobre sus mantos. Echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Es decir, Jesús entró a Jerusalén como la profecía que decía que iba a venir su rey montado en un pollino, ¿ok? En Zacarías capítulo 9 versículo 9 lo podemos encontrar, ¿ok? Ese cumplimiento de esta profecía, ¿ok? Zacarías capítulo 9 versículo 9. Si quieren, déjenme la busco rapidito aquí para que podamos entenderla. Ok, Zacarías 9:9. Dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Ok? Entonces entendemos que la profecía de Zacarías 9:9 se está cumpliendo aquí. Segundo punto, la gente salía a recibir a los reyes antes cortando palmas y echando sus mantos en el camino. Y así fue la forma en que recibieron a Jesús. Al ellos hacer esto, significa que ellos estaban creyendo verdaderamente que Jesús es aquel que había de venir, el Cristo, en el cual iban a reinar en la carne por medio de David, el que le habían prometido que su trono, que siempre sentaría uno de sus hijos en el trono, ¿ok? Que la gente salga y diga: Hosana en las alturas, bendito el que viene a restaurar el reino de David. Estaban creyendo en la profecía. Es decir, muchas personas conocían, a lo mejor no conocían la totalidad de la palabra del Torah, pero conocían muchas profecías, conocían muchas cosas que ellos estaban esperando. Al Marcos mencionar esto y las personas cantarlo o decirlo en ese momento, significaba que eran personas hambrientas y deseosas de Dios, que estaban esperando el Cristo, el Mesías. Bueno, si Jesús entra en un pollino a Jerusalén, en un burrito que nunca ha sido montado, y toda la gente se junta para tirar sus pertenencias, para tender sus mantos, para cortar ramas y palmas, para tirarlas al piso, eso significaba que lo estaban reconociendo como rey, pero también significaba que los fariseos estaban desde atrás diciendo: mira la gente cómo lo trata. La gente piensa que es el rey, el Mesías. ¿Qué vamos a hacer? ¿Sí me explico? Ok. Versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, acuérdate que Jesús llegó a Jerusalén, después entró como rey y luego se fue a Betania. Volvió a regresar. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Aquí vemos que Jesús era 100% humano también. Era 100% Dios, o es 100% Dios y 100% humano. Aquí Jesús vemos que Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este acontecimiento que pasó con la higuera, mucha gente lo referencia como algo raro. O sea, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué pasó esto? Okay. Bueno, como dice el último versículo, el 14, y lo oyeron sus discípulos. Yo estoy convencido que Jesús hace todas las cosas con propósito. Todo lo que dijo e hizo fue con propósito. Y aquí explicar
aquí más bien que haya hecho esto sobre la higuera era para causarles comezón a sus discípulos, es decir, escucharan y dijeran, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, es decir, le daba pie a Jesús para presentarles una enseñanza que les iba a dar, ¿ok? Purificación del templo, versículo 15. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Primero, versículo 7. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Primero, vamos a ver el punto de que Jesús entra al templo. Cuando Jesús entró al templo y comenzó a echar fuera a todas las personas, no crean que fue porque Jesús dijo, déjame echar fuera a todos. No, lo que pasa es que el templo ya se había vuelto un mercader, un negocio. Es decir, se cree aproximadamente que venía entre un millón de judíos en esta temporada al templo para ofrecer sus holocaustos y ofrecer cualquier cosa. Bueno, vamos a suponer que si tú vivías a 100 o 200 kilómetros del templo, tú tenías que cargar tu animal, ya sean las palomas, sea el becerro, sea lo que sea, tenías que cargar, aparte tenías que cargar con los víveres de esos días de camino, tanto de ida como de regreso, y tenías que cargar con tu dinero porque pues no había tarjetas, acuérdense. Entonces cargaban con muchas cosas ellos para llegar. Entonces, para que no cargaran con las ofrendas, con los sacrificios, entonces ahí en el templo se constituyó, digámoslo así, un negocio redondo. ¿Qué significa negocio redondo? Bueno, el negocio redondo era de que no te traigas tu becerro de 200 kilómetros cargando, porque a lo mejor llegas y a lo mejor nosotros que somos los sacerdotes no lo aceptamos porque tiene un defecto, entonces te lo tienes que volver a llevar. Pero si tenía un defecto un becerro, ¿sabes qué? Los sacerdotes decían, mira, aquí yo tengo un becerro ya previamente calificado, y como este becerro está previamente calificado, pues ya nada más que si el becerro costaba, por decirlo así, 10 pesos, yo te lo vendo en 20 pesos. ¿Por qué te sale más caro? Porque primero, pues no tuviste que traerte los 200 kilómetros. Segundo, ya está calificado. ¿Sí me explico? Está certificado. Bueno, entonces eso era el negocio que hacían. Y no solamente eso. Vamos a suponer que tú vienes de un poquito de tierras más lejanas. Vamos a suponer que vienes de Centroamérica. Ya traes otra moneda. Bueno, ellos cuando llegaban al templo, el templo tenía su propia moneda. Es decir, la moneda que tú tenías no era válida para comprar las cosas en el templo ni para hacer tu ofrenda en el templo. ¿Por qué? O pagar por tu ofrenda. ¿Por qué? Porque tenía que ser una moneda oficial que utilizaban en el templo. Es decir, era un tipo de cambio. Es decir, ¿cómo está el dólar? Bueno, pues el dólar está a 20 pesos. Nada más que yo te lo voy a tomar a 15. ¿Sí me explico? Era lo que hacían ellos. Entonces, ellos, los sacerdotes y los levitas, ya habían hecho un negocio. Primero, cuando diciéndole a la gente que el animal que traían ellos no era apto, por lo cual lo tenían que desechar y tenían que comprar uno de los que ellos ya tenían aquí registrados. Segundo, el tipo de cambio de monedas. Tu moneda no vale. Si tu moneda en tu país vale 10 pesos, aquí no vale 10, aquí vale 5. Y no puedes, tienes que comprar exactamente la moneda oficial del templo, si no, no. Entonces imagínate, tu moneda que valía 10 se devaluó y ahora vale 5 y tienes que comprar una moneda que vale 3 o 4 veces más cara. Cuando tu moneda valía 10 en tu país, aquí vale 5 y tienes que comprar una moneda que vale 4 veces o 5 veces tu moneda. Aparte, tenías que comprar el animal de aquí. Entonces, por eso Jesús se enojó. Vemos aquí otra parte como en el versículo 12 que Jesús tuvo hambre. En el versículo 15 también dice, entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían, compraron el templo. ¿Cómo sabemos que Jesús se enojó? En el capítulo, aquí nos narra Juan también, en el capítulo, si no me equivoco, lo que estoy llegando, el capítulo 2 de Juan, versículo 15,
dice, el versículo 3 en adelante, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas. Por eso dice a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, porque les recomiendo lean en Juan capítulo 2 versículo 13 en adelante, que ahí les da un poquito más de luz. Vendían bueyes, ovejas y a los cambistas sentados. Aquí entendemos en el capítulo 2 de Juan que por eso vendían animales ya certificados y estaban los cambistas, los que cambiaban las monedas de los que te platiqué, ¿ok? Y haciendo un azote de cueras, echó fuera en el templo a todos las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó a los de la mesa. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis la casa de mi padre cosa de mercader. Entonces, ¿ok? Bueno, entonces ya es otra cosa, ¿ok? Como vemos aquí, Jesús se enojó, pero no fue un enojo como tal vez cuando tu hijo te hace algo y tú te enojas porque se portó mal. No, fue un enojo santo en donde dijo, el templo de Dios no se hizo para hacer negocio. Y muchas personas hoy en día, cristianos, pastores, profetas, hacen negocio con el templo de Dios. Tengan cuidado. Hay muchas personas, a mí me ha tocado escuchar y ver personas que dicen, Dios quiere hacer un pacto contigo, manda ahorita $100 o $15 y Dios va a hacer un pacto contigo. Eso es negocio. Dios no va a hacer ningún pacto. ¿Sabes por qué no va a hacer ningún pacto? Porque Él ya lo hizo. Por eso se llama nuevo pacto. Ya tenemos un pacto. Hay gente, profetas y todos, que para sacarte dinero se la llevan diciendo, Dios quiere hacer un pacto para restaurar a tu familia, trae $100. He escuchado por la radio personas que dicen, Dios quiere hacer un milagro, Dios me está diciendo que hay una persona que está enferma, Dios me está diciendo que si traes ahorita el dinero que tengas, tráelo ahorita, mándalo, pon un cheque a esta dirección o ponlo en esta cuenta y mándanos un mensaje y Dios te va a responder. He escuchado gente que dice eso, he escuchado gente que vende eso y la Biblia nos dice que Dios se enoja contra ellos porque están haciendo de la casa de su Padre, Jesucristo se enoja contra ellos. ¿Por qué? Porque están haciendo de la casa de su Padre un negocio, un mercader. Hay muchas iglesias cristianas, ten cuidado. Yo creo que más del 50% de las iglesias hoy en día no son bíblicas, no son verdaderas. Me está diciendo que la iglesia que el Espíritu Santo te dé. ¿Estás acusando? No, no estoy acusando nada, estoy leyendo la palabra. ¿Pero por qué dices que 50? Por mi experiencia, he visto muchas iglesias que no son bíblicas, pero también he visto muchas iglesias que son bíblicas. ¿Cómo saber distinguirlas? Lee la palabra y que el Espíritu Santo te dé revelación. Aquí dice, me ha tocado personas que me han hablado y que me dicen, oye, es que estoy en una iglesia donde me dicen que Dios quiere hacer un pacto conmigo, que tengo que traer las primicias y que tengo que traer esto, aquello, lo otro. Y le digo, mira, ora al Espíritu Santo, ora a Dios y que el Espíritu Santo te dé sabiduría para guiarte. Pero déjame decirte una cosa, hay muchas iglesias que están haciendo negocio. Y siempre cuando le digo, platícame un poco más, me platica un poco más y sale a relucir la de que el pacto, Dios quiere hacer un pacto contigo y me están pidiendo que juntemos 5,000 pesos en la casa para darles porque Dios quiere hacer un pacto. Y le digo, huye de esa iglesia, porque Dios no está en esa iglesia. Jesucristo mismo sacó a las personas que hacían eso del templo, cuanto más hoy en día. ¿Te das cuenta? Huye de las iglesias que están haciendo negocio. Huye de los líderes que están haciendo negocio. Amén. El líder cristiano y cualquier persona cristiana, no solamente el líder, cualquier persona cristiana debe de aprender a vivir por fe en lo que la palabra de Dios dice que tenemos. Amén. Y nuestras necesidades son suplidas. Versículo 17. Y les enseñaba, diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para toda la nación. Segundo, la casa de Dios es casa de oración. A veces vamos a una iglesia y no sabemos a qué vamos. Las iglesias nos unimos, es decir, los creyentes. ¿Qué es una iglesia primero? Una iglesia es el conjunto de... Bueno, primero, ¿qué es la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo somos todos los creyentes en cualquier parte del mundo. Es decir, la iglesia no es un lugar físico, sino es un lugar donde somos las personas que estamos unidas a través del Espíritu Santo porque hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador y estamos viviendo la vida que Dios le agrada, ¿ok? Pero ¿por qué le llamamos iglesias a los edificios, lugares donde nos juntamos? Bueno,
no se debería llamar iglesias, se debería llamar el lugar donde se reúnen las iglesias. Pero bueno, hoy se le conoce como iglesias. Entonces le llamamos una iglesia al lugar donde nos reunimos. ¿Ok? ¿Para qué sirve ir a una iglesia? Una de las cosas dice, y les enseñaba. Una de las principales tareas que tiene la iglesia es enseñar. Hoy en las iglesias no se enseña, se predica. Pastor, ¿está malo predicar? No, no está mal predicar. Pero Jesús enseñaba más de lo que predicaba. Una iglesia tiene que aprender a ser enseñada. Es decir, se tiene que enseñar más de lo que se predica. Pastor, es que yo voy a una iglesia y dan puros testimonios y puros testimonios. Los testimonios sirven para exhortarnos. Pero si tú te la pasas más en una iglesia donde el 30% dan puro testimonio, el 70, 80 predican y el 10% enseña o nunca enseña, también sal de esa iglesia. No vas a crecer. Pero si vas a una iglesia donde el 70% o 60% es enseñanza y el resto es una combinación entre predicación y testimonios, adelante. Gloria a Dios. Amén. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle. ¿Te das cuenta que buscaban cómo matarle? No solamente por este hecho, porque una de las cosas, ellos vieron cuando Jesús entró a Jerusalén y vieron que el pueblo lo trataba como rey. Segundo, vieron cómo Jesús deshizo su negocio, es decir, cómo tiró las mesas de los cambistas y no dejó que nadie vendiese nada. ¿Por qué? Les arruinó el negocio a los sacerdotes y levitas. Ese dinero, ingreso extra que tenían de ese negocio, Jesús se los acabó. Por eso lo odiaban. Versículo 20. El versículo 20 al versículo 26 es uno de mis pasajes favoritos. Aquí viene la explicación de la higuera, de lo que Jesús hizo en el versículo 12 al 14. Les digo que Jesús nunca hace nada sin propósito. Versículo 20, perdón. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Entonces, aquí quiero que entiendas que en el versículo 12, Jesús maldijo una higuera y le dijo, solamente habló su boca, le dijo, ¿qué le dijo a la higuera? Nunca jamás coma nadie fruto de ti, es decir, sécate. Y lo dice que los oyeron, sus discípulos lo oyeron. Después al otro día Pedro se acuerda de eso que van pasando por la higuera y dice, mira, se maldijo la higuera. Y aquí viene la explicación del por qué Jesús maldijo la higuera. Versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En el griego está más claro, no quiere decir tener fe en Dios, quiere decir tener la fe de Dios. Es decir, tú y yo tenemos que tener la fe de Dios. Es más, tú y yo tenemos la fe de Dios. Adrián, pastor, ¿me vas a decir que yo tengo la fe de Dios? Sí, porque la fe no es algo que viene de ti. La fe es algo que obtenemos de Dios. La Biblia dice en Romanos 17 que la fe se obtiene por leer o escuchar la palabra de Dios. Entonces, si yo obtengo la fe de la palabra de Dios, yo estoy obteniendo la fe que viene de Dios. Si yo estoy obteniendo la fe que viene de Dios, yo tengo la fe de Dios. Pero yo tengo que crecer en esa fe. Y eso es lo que Jesús está explicando. Jesús está explicando, tengan fe en Dios, sí, pero tengan la fe de Dios. Ustedes tienen la fe de Dios. Respondiendo Jesús les dijo, tener fe en Dios, ustedes tengan la fe de Dios. Versículo 23, porque de cierto os digo, de cierto quiere decir una verdad, os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Primer punto. Puede ser que efectivamente Jesús le estaba diciendo a los montes, le estaba dando un ejemplo muy concreto a sus discípulos de cosas que podían mover ellos con los montes. A lo mejor, no estoy seguro si Jesús lo dijo exactamente en el sentido de que, pueden mover montes, o puede decir, pueden mover cualquier. Perdón, se me cortó un poquito, así es que si lo ven algunas cosas que ya dije ahorita, voy a tratar de irme un poquito atrás porque se me cortó el video tantito, ¿ok? Entonces, bueno, versículo 22 en el capítulo 9 de Marcos, perdón, capítulo 11 de Marcos, versículo 22. Respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. En griego, la palabra aquí que quiere decir tener fe en Dios no significa tener fe en Dios, significa que tengamos la fe que Dios tiene. Pastor Adrián, ¿usted me quiere decir que podemos tener la fe que Dios tiene? Sí, porque la Biblia dice que nosotros en Romanos 10:17, que la fe viene por el oír
o leer la palabra de Dios. Si nosotros, la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces nosotros tenemos la fe que viene de Dios por medio de la palabra de Dios. Entonces yo tengo la fe de Dios. Entonces lo que Jesús le está diciendo aquí es, ustedes deben de tener la fe de Dios. Y ellos como que voltean, ¿y cómo puedo obtener la fe de Dios? Jesús por eso hizo el ejemplo de la higuera. Les dijo, pues es sencillo tener la fe de Dios. Y aquí nos va a explicar una serie de principios para que nosotros podamos operar de acuerdo a la fe de Dios. Entonces estos versículos que vamos a leer tienen que ver con el núcleo de la fe. Es decir, todo lo que nosotros recibimos, recibe por fe. Nosotros recibimos la salvación por fe. Todo lo que viene es por fe. Entonces aquí Jesús nos está diciendo, ustedes deben de tener la fe que viene de Dios. Y entonces cuando Jesús maldice la higuera, sus discípulos asombran y dicen, ¿y cómo hiciste eso? O sea, ¿cómo pasó? Y Jesús les dijo, pues ustedes deben de tener la fe de Dios. Versículo 23 nos explica, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyer que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Es decir, primer punto, porque de cierto es una verdad, ¿ok? De cierto es una verdad. Os digo que cualquiera, no está hablando de cualquier persona en el mundo que no cree en Cristo Jesús, está hablando de cualquier persona que cree en Cristo, porque dice, tened fe en Dios, ¿ok? Entonces, si yo tengo fe en Dios, es porque yo estoy creyendo en Dios. Entonces, no se refiere a las personas que no creen en Dios, ¿ok? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, primero, dijo este monte, yo soy de las personas que creo que literalmente Jesús dijo le dijo, tú le puedes decir a este monte, quítate, pero también creo que Jesús puso un ejemplo de un monte para que digas, no importa cuál sea el problema que venga a tu vida, si está así de grande como ese monte, lo puedes echar fuera, porque no está bajo tu fe, sino bajo la fe de Dios. Si tú tienes la misma fe de Dios, es la fe de Dios la que opera a través de ti si tú lo crees. Por eso nosotros tenemos que llegar a ese nivel de fe, de creer. ¿Y sabes qué significa fe? Fe significa creer que la palabra de Dios es verdad, que lo que Dios dice es verdad. Es todo. Fíjate lo que dice. Porque si de cierto os digo que cualquiera que dijere, la Biblia nos enseña que el decir lo que la palabra de Dios dice es un acto de fe que es igual a Dios. Mira, Dios dijo en Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios dijo y las cosas fueron creadas, ¿cierto? Dios dice y las cosas son creadas. La Biblia dice que cuando Dios dice, su palabra nunca regresa vacía, sino que cumple todo lo que Él propuso ser, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que empezar a hablar la palabra de Dios. Por ejemplo, te voy a dar un caso, si hay una persona que está enferma, nosotros podemos decir en el nombre de Jesús sé sano, en el nombre de Jesús sé sano, declaro sanidad sobre esta persona. Pero ¿sobre qué estamos basados? Bueno, entonces nosotros tenemos que decir, en el nombre de Cristo Jesús, la Biblia dice que por sus llagas Él es sano y declaro sanidad en esta persona. Si estás pasando por un problema, una necesidad económica, tú puedes decir, Señor, te doy gracias porque mis necesidades son suplidas en Cristo Jesús. Así es que yo declaro que mis necesidades son suplidas en Cristo Jesús. Uno puede decir, pero ya lo he hecho y nunca pasa. Puede ser por dos razones. La primera, porque no estás viviendo conforme a Dios. Es decir, no estás viviendo como Dios demanda que vivamos. Hay muchas personas, me he topado muchas personas que dicen que son cristianos y quieren aplicar los principios bíblicos cuando no funcionan, cuando no eres un creyente. Los principios bíblicos funcionan cuando tú le has dado tu vida a Cristo Jesús y sigues su palabra. ¿Ok? A pesar de los errores, Él nos perdona y nosotros la seguimos. ¿Ok? Segundo, ¿por qué entonces no funciona? Bueno, la palabra de Dios siempre funciona. Nosotros somos los que la entendemos mal, porque muchas veces no entendemos los principios que operan la palabra de Dios. Y aquí hay un principio, dice, cualquiera que erige este monte, quítate y échate en el mar. Primero tenemos que decirle, hablar con nuestras bocas. Pero primero dice el versículo 22 que tengamos la fe de Dios. Es decir, que creamos que lo que Dios dice es verdad. Entonces yo puedo decirle al problema que se mueve y se quite y se eche el mar. Pero el problema está en la duda, dice, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Si yo dudo, ya no estoy creyendo que va a ser hecho lo que yo dije. Fíjense que la duda es un principio bíblico que va en contra
de recibir las cosas de Dios. Es decir, Satanás usa la duda, por eso se llama pelea la batalla de la fe. Lo único que Satanás quiere poner es una mentira dentro de ti para que no le creas a Dios, porque fe significa creer que la palabra de Dios es verdad. Entonces él quiere traer duda. Por eso cuando Adán y Eva pecaron, le dijo, con que Dios ha dicho. Él quiso traer duda. Fíjate lo que dice también la palabra en Romanos 14. Dice, versículo 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe, o sea, todo lo que trae duda, es pecado. Fíjate lo que dice Santiago en capítulo 1, para que puedas entender el principio de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, olvídate la palabra sabiduría, aquí está explicando del principio de fe. Si alguno tiene falta de cualquier cosa, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente. Te da tus necesidades, te da salud abundantemente. Y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Eso es exactamente lo que Jesucristo está diciendo en Marcos capítulo 11, versículo 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Quiero que entiendas una cosa que es bien importante. Nuestra confesión basada en la palabra de Dios tiene que ser fuerte. Aquí dice tres veces que lo que digamos y una vez creer. He visto cientos de personas que dicen, yo confieso, yo declaro. Olvídate de eso. Primero, recuerda vivir tu vida para Dios. Segundo, cuando venga una necesidad o cuando venga algo o necesites algo, tú puedes confesar con tu boca. Yo confieso que mis necesidades, por ejemplo, viene una necesidad económica ahorita en mi vida. Y digo, Padre, viene una necesidad económica. Señor, te pido 10 pesos porque mi necesidad económica es de 10 pesos. Te lo pido ahorita en el nombre de Jesús. Entonces, lo que digo es, yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra de Dios es verdad y que Dios suple mis necesidades y que esos 10 pesos van a llegar a mi vida y no lo dudo. En el nombre de Jesús es lo que hago. Me olvido del problema porque nuestro trabajo es creerle a Dios. Y cuando viene el diablo y me dice, mira, Dios no te va a traer ese dinero para suplir sus necesidades, yo volteo al diablo y le digo, diablo, apártate de mí y vete porque está escrito, al Señor adorarás y solo a Él le servirás. Y yo confieso con la palabra de Dios que su palabra es verdad y que su palabra dice que Él suple mis necesidades y yo creo que esos 10 pesos vinieron a mí porque así lo dice la palabra de Dios. Pero hay personas que no viven la palabra de Dios, hay personas que se la pasan dudando y siguen confesando y declarando, hay personas que viven en pecado y siguen confesando y declarando, así no funciona. Hay personas que no tienen conocimiento bíblico y siguen confesando y declarando, así no funciona. Tu confesión tiene que ir ligada a tu corazón. De hecho, fíjate que dice Romanos capítulo 10, versículo 8, si no me equivoco, déjeme vamos por allá, Romanos capítulo 10, versículo 8, ¿qué dice? Dice que si confesares con tu boca y creyeres, perdón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, es decir, la, la confesión tiene que ir ligada con lo que yo meto a mi corazón. ¿Cómo lo meto a mi corazón? Cuando tú lees la Biblia, metemos la Biblia a nuestra mente. Cuando yo la medito y paso tiempo meditarlo, la bajo a mi corazón. Cuando en mi corazón ya está la palabra de Dios y me hace clic, entonces yo puedo decir, Señor, te doy gracias, porque sé que mis necesidades son suplidas, no por lo que leí o por algo, sino porque verdaderamente lo creo. Tu palabra he meditado tanto en ello y he visto en tu palabra tantos milagros que lo creo. ¿Sí me explico? Bueno, dice tres veces, fíjate lo que dice, porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijeres a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, va 1:1, que será hecho lo que dice, 2:1, lo que diga, 3:1, será hecho. Tenemos que pasar tiempo confesando la palabra de Dios para que las cosas sucedan. Cuando venga el diablo con duda, respóndele la palabra de Dios. Jesucristo confesó 3 veces cuando vino la tentación, confesó 3 veces la palabra de Dios, ¿cierto? Versículo 24, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fíjate bien, Señor. Por tanto, todo lo que pidiereis orando,
Creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí habla también de la sanidad. Para aquellas personas que no creen que si la sanidad es la voluntad de Dios, la sanidad es la voluntad de Dios. Todo lo que pidieres orando, la restauración familiar, cualquier cosa, todo lo que, fíjate, por tanto digo que todo lo que pidieres, tengo que pedirle al Padre, orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Yo no entiendo las personas que se pasan pidiendo la misma cosa una y otro día y otro día. Cuando tú estás pidiendo una cosa, lo mismo y lo mismo, no significa que entonces verdaderamente creíste que vendrá. Le voy a poner un ejemplo, había una vez una convención de pastores en Estados Unidos y en eso estaba un pastor muy famoso y que ya tenían 3 días reunidos explicándole 3 días acerca de este principio de la fe, de cómo funciona. Y en el tercer día le mandan un mensaje al pastor y le dicen que tal pastor estaba enfermo y que estaba muy grave en el hospital, que si por favor podían orar ya que estaban todos reunidos. Entonces, él después de explicarle por 3 días este principio que estamos entendiendo de que no dudes en tu corazón, de que confesares con tu boca y todo lo que y todo lo que pides orando, creer que lo recibirás y Jesús vendrá. Nada más se trató de ese tema en la conferencia. Oraron por el pastor, les dijo a todos, vamos a orar por este pastor. Ok, terminaron de orar y luego les dice el mismo pastor, ¿cuántos de aquí van a seguir orando por el pastor fulanito tal que está enfermo? Y dice que del 100%, el 90% levantó la mano diciendo, yo voy a seguir orando. Y el pastor baja la cabeza y dice, no han entendido entonces todo lo que les enseñé este fin de semana. Y él termina diciéndoles este versículo. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y él les explicó, si ustedes se mantienen orando por lo mismo que ya oramos, entonces en verdad no han creído que ya recibieron. Y todos se quedaron, ¿qué debemos hacer? Lo mismo que Abraham hizo, que nos explica Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4 es lo que tenemos que hacer. En lugar de estar orando por lo mismo, dice versículo 4, tampoco, capítulo 4 de Romanos, versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios y plenamente convencido en que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer, cuando una vez le pidamos a Dios algo, tenemos que creer que ya lo recibimos. Y cuando el diablo venga a traer duda en nuestras vidas, nosotros tenemos que decir, aléjate de mí, Satanás, porque la palabra de Dios dice que lo que por sus llagas yo fui sanado, o porque Él suplirá mis necesidades conforme a la gloria y riqueza en Cristo Jesús. Y yo tengo que pasarme a darle gloria. Te doy gracias, Señor, porque tú eres sumamente poderoso. Pero para creer que Dios es sumamente poderoso, yo me voy a la Biblia a leer los grandes hechos, donde Dios proveó a la tsunamita, a la viuda de Sarepta, donde Dios sanó a Naamán, donde Dios sanó a Bartimeo, etcétera, etcétera, ¿no? O cuando Dios le dio el triunfo a David sobre Sansón, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso empieza a llenarme de fe y empiezo a creer, estoy plenamente convencido que Dios es poderoso. ¿Me explico? Ok. Versículo 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone todas vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdona a vosotros. Esto es bien importante porque hay muchas personas que quieren confesar y confesar. Y yo declaro y confieso, eso no funciona así. La palabra confesar tiene que hablar con hablar la palabra de Dios de acuerdo a la necesidad que venga o lo que está enfrentando, o también sobre algo que Dios está hablando en nuestras vidas, ¿ok? Segundo, si yo no he perdonado a alguien y guardo rencor, entonces en realidad yo no estoy perdonando de corazón. Y si yo no estoy perdonando de corazón a una persona, todo lo demás no funciona. Si usted no camina, aprende a caminar en amor, su fe no funciona. Por más que confiese, por más que crea, no funciona. Pastor, ¿cómo dice? ¿Por qué dice eso? Gálatas, capítulo, porque les dije que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. La palabra de Dios funciona. Lo que nos han enseñado los pastores es aplicar los principios de la palabra de Dios. Fíjate lo que dice Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la circuncisión, sino la fe que obra por el amor. La fe obra por el amor. Hay 3 cosas, la más grande de ella es el amor, después la fe y la esperanza. ¿Se está entendiendo? La fe obra por el amor. Usted tiene que aprender a perdonar. Versículo 27. Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes y los escribas y los ancianos y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas?
Jesús respondió, bueno, ¿qué autoridad? Acuérdense que Jesús en el versículo 15 había quitado a los cambistas, había sacado a las personas del templo y les había dicho, la casa de mi padre será casa de oración. Entonces ellos dicen, ¿con qué autoridad hiciste todo lo que hiciste ayer? Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta y respóndeme, os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme, gloria a Dios. Fíjate bien, entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo dirá, ¿por qué pues no le creíste? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un profeta verdadero. Aquí Jesús los puso en una encrucijada verdadera y le está diciendo, yo no les voy a responder con qué autoridad lo hago, pero aunque le responde con qué autoridad le hago, ustedes no saben porque no conocen a Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Ustedes no conocen a Dios. Por eso Jesús les dijo, respondedme con qué se hacía el bautismo de Juan. Y ellos dijeron, pues bueno, si respondemos que el bautismo de Juan era del cielo, entonces ¿por qué no le creímos? Pero si decimos que a los hombres, pues volteamos a ver a la gente de abajo y la gente del pueblo nos va a linchar porque tenía a Juan por profeta, Juan el Bautista. Entonces por eso fíjense lo que dice, versículo 33, así que respondieron y dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Es decir, Jesús les dijo, ustedes no conocen a mi Padre. Y porque no lo conocen, por eso no entienden estas cosas. Si lo conocieran, entenderían que mi casa sería casa de oración y no casa de mercado como algunos hacen. Qué interesante es que Jesús, antes de decir eso, maldijo la higuera y luego después dio la explicación. Eso significa que hay muchos ministerios que se están secando porque no está el Espíritu Santo, porque hacen negocio, viven haciendo negocios en la iglesia y la higuera está seca, no porque Dios quiera, sino porque no ha traído los frutos correspondientes que Dios demanda. Iglesias que están en ese estilo, arrepiéntanse, porque no conocen al Padre. ¿Qué te parece si me acompañas ahora? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la oportunidad que me das de escuchar tu palabra, de ponerla por práctica. Te pido que me ayudes a seguirla desarrollando y que crezca dentro de mí para aprender más de ti. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be